Entre los montes existen pequeños pueblos, donde sus habitantes se conocen muy bien y rara vez tienen contacto con otras gentes ya que los caminos son difíciles de transitar debido precisamente a las montañas, ríos y barrancas. Son lugares donde pasan cosas, y no quisieras estar allí. Aquí no llegan los servicios de las ciudades y sus pobladores tienen que arreglárselas entre ellos cuando se presenta alguna enfermedad o accidente. Aunque esta historia se refiere al inicio de la vida, y como ésta puede terminar de forma repentina. No precisamente por accidentes ni enfermedades. Sucedió muchos años atrás, en lo más profundo de una cordillera olvidada, donde las montañas parecían rozar el cielo y el frío se filtraba hasta los huesos, allí existía una pequeña villa aislada del mundo. Sus habitantes sobrevivían gracias a la caza y la pesca. Una vez al mes alguien bajaba al pueblo más cercano o alguien subía llevando algunas mercancías. La vida era dura pero tranquila, hasta que la tragedia comenzó a tejer su sombra. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. En este pueblo que llamaremos San Esteban, vivía Maura, una mujer de mediana edad, de apariencia juvenil. Era conocida por su habilidad para asistir a las mujeres en el nacimiento de sus hijos. Era respetada, casi venerada por las demás mujeres, pues había ayudado con manos firmes y un corazón compasivo. Sin embargo, el destino le tenía preparado un giro cruel cambiando su vida por completo. Maura vivía sola en su cabaña, había llegado años atrás con su esposo desde otro lugar entre las montañas y él falleció al poco tiempo sin dejar familia. Pero empezó a correr el rumor de que un hombre la visitaba en las noches. Pronto esa relación traería consecuencias. Cuando el embarazo de Maura se hizo notorio, los habitantes del pueblo cambiaron. Los mismos rostros que alguna vez confiaron en ella comenzaron a evitarla. Tal vez por superstición o por miedo. Tal vez por moralidad o desconfianza de las mujeres. Las semanas pasaron y la fecha se acercaba. Cuando llegó la noche para recibir al bebé, nadie acudió a su llamado. Sola, entre gritos ahogados y lágrimas, dio a luz. Todo parecía normal, pero el silencio que siguió fue peor que cualquier dolor. El niño no sobrevivió. Aquella pérdida fue un duro golpe para Maura. Rompió algo dentro de ella. Su alma se marchitó, y su mirada, antes cálida, se volvió vacía y distante. Perdió el motivo para vivir y en el fondo culpó a las otras mujeres. Se negaba a aceptar que ellas no la ayudaron cuando más lo necesitó y que tampoco le dirigieran la palabra para darle algún consuelo en su dolor. Pero sobre todo sintió un extraño sentimiento que iba creciendo en su interior cada vez que miraba a una madre con su hijo. Días después, caminando sin rumbo fijo, por su mente pasó una idea aterradora. Pensó en terminar con todo y se dirigió al río. Algo estaba a punto de cambiar. Allí, entre la neblina espesa, apareció una figura imposible, una anciana de aspecto inquietante, con ojos que parecían ver más allá de la realidad. Sin embargo, la anciana habló con voz suave, casi maternal, y le ofreció lo impensable. Le devolvería a su hijo, si a cambio le entregaba algo que solo Maura podía conseguir. Las vidas de los recién nacidos del pueblo. Y en ese instante, el dolor fue más fuerte que la razón. Ojalá nunca hubiera aceptado aquel trato. A partir de aquella noche, Maura dejó de ser la misma. Su rostro comenzó a endurecerse, sus movimientos se tornaron sigilosos, casi antinaturales. Bajo el manto de la oscuridad, comenzó a cumplir el pacto. Uno a uno, los recién nacidos desaparecían, dejando tras de sí casas silenciosas y madres devastadas. El pueblo cayó en el desconcierto. Nadie comprendía lo que ocurría, pero todos sentían que algo terrible se aproximaba. Entre murmullos de terror algunos comenzaron a hablar sobre brujas o seres que se llevaban a los recién nacidos. Alguien sugirió a Maura como posible culpable, pero nadie se atrevió a ir por ella. Lo peor vino después. La anciana con la que Maura hizo el pacto no era un espíritu compasivo.
Se había proyectado en una visión para hacer el pacto con Maura. Pero en realidad era una antigua bruja, encerrada en una cueva en lo más profundo de las montañas, debilitada tras siglos de cautiverio. La sangre de los inocentes era la clave para recuperar su poder y eventualmente conseguir su libertad. Mientras más cumplía Maura con el pacto, más fuerte se volvía la criatura. Los años pasaron y el pueblo comenzó a vaciarse. Las calles que alguna vez tuvieron risas y vida se convirtieron en pasillos de ecos y abandono. Las historias comenzaron a expandirse más allá de las montañas, transformándose en susurros, en advertencias, en leyendas. Hasta que finalmente, alguien decidió enfrentarse a la verdad. Un cazador solitario, atraído por los rumores y las desapariciones, emprendió su viaje hacia las montañas. No buscaba gloria, solo respuestas. Y quizás, poner fin a la pesadilla. Él no lo sabía, pero era parte del macabro plan. Armado con determinación, ascendió por senderos difíciles. Según contaban algunas personas, la bruja vivía en una cueva en la montaña de la Gran Roca. Esta montaña se llamaba así porque en lo más alto se podía ver una gran formación rocosa en forma de cilindro. Se decía que había cuevas en esa parte, pero nadie que hubiera ido había regresado. La gente afirmaba que ese era un lugar donde se podían ver luces que se movían. El cazador continuó hasta encontrar la cueva de la que tanto hablaban las historias. El aire en ese lugar era pesado, casi vivo. Dentro, lo esperaba la bruja. Ya no era una simple anciana. Su forma había cambiado. Ahora su presencia era imponente, con una mirada cargada de una maldad ancestral, y junto a ella se encontraba Maura. La bruja nunca le regresó a su hijo, solo la utilizaba como un contacto con el mundo para lograr su propósito, siempre la tuvo con ella bajo falsas promesas. Maura lo sabía, pero ya no pudo salir de ahí. Era una víctima más de un pacto que muchas otras personas hacen con este tipo de seres, esperando que les cumplan sin darles nada a cambio, sin saber que en ocasiones el pago por el pacto les costará más que su propia vida. En tanto, el cazador entró a la cueva y pronto estuvo frente a la bruja. Entonces ocurrió lo impensable, ella lo llamó por su nombre y le dijo que lo estaba esperando. El cazador luchó con todo lo que tenía, pero era tarde. La bruja ya era poderosa. Accionó su arma. 1, 2, 3 veces, y a pesar de dar en el blanco, los proyectiles solo rebotaron en ese cuerpo que parecía más un demonio que una bruja, según como nos imaginamos a estos seres. En medio del enfrentamiento, el hombre cruzó un límite sin saberlo. El último sello que mantenía a la criatura atrapada dependía de la llegada de alguien más, alguien que rompiera el equilibrio. Y él lo hizo. Con su propia presencia, liberó totalmente a la bruja. Este ser tomó al cazador entre sus manos y lo arrojó fuertemente hacia una de las paredes de la cueva. Su derrota fue rápida, inevitable. Pero antes de desaparecer, el cazador comprendió su error. No había detenido el mal, lo había desatado en el mundo. Desde entonces, las desapariciones ya no se limitan a un solo pueblo. Se cuentan historias en distintos lugares, en diferentes tierras, siempre con el mismo patrón, recién nacidos que desaparecen sin dejar rastro. Y hay quienes aseguran que la bruja sigue viajando, alimentándose, esperando. Porque según la leyenda, el día en que no queden más niños en el mundo, será el día en que la humanidad deje de existir. Entre tanto, la bruja sigue engañando a personas que se encuentran en situaciones desfavorables y de tristeza, sin saber qué hacer.